No sabemos mucho del propio Salomón, pero sabemos mucho más del tesoro. Lo más importante del primer Templo de Salomón era el Arca de la Alianza. Si sabes que los babilonios están a las puertas de la ciudad con la intención de saquear, violar y destruir, lo esconderías en alguna parte. Creo que podría haber 2, 3 o 4 tesoros abajo, en esas cuevas bajo la cúpula de la roca. Historia prohibida. El tesoro de Salomón. Según testimonios de la época, el templo de Salomón contenía algunos de los mayores tesoros de la antigüedad. La menorá, el candelabro gigante, la mesa del pan de la presencia e incluso el propio Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era muy valiosa según el Antiguo Testamento, porque tenía un misterioso poder. En realidad era un arma de destrucción masiva. Según el Antiguo Testamento podía arrasar con ejércitos enteros. Como tenía ese legendario poder, merecía la pena poseerla. Eso pensaría el rey Salomón y cualquiera que pudiera ponerle las manos encima, así que era muy codiciada. El tesoro de Salomón era el tesoro de un rey, que representaba las reliquias más increíbles de la historia. Estamos hablando del Arca de la Alianza, la menorá y otras reliquias de la antigüedad, y cálices que podrían acabar siendo el Santo Grial. Estas eran algunas de las piezas más famosas. También habría miles de objetos sagrados más pequeños, joyas y cofres y más cofres llenos de monedas de oro. ¿Qué pasaría con todo eso? Bueno, la ciudad fue atacada y saqueada varias veces. La más brutal fue el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito prácticamente arrasó Jerusalén. Intentemos imaginarnos la escena y los sentimientos que experimentarían los sacerdotes. Los romanos estaban a sus puertas y venían especialmente sedientos de sangre, dados todos los problemas que habían tenido en esta provincia. ¿Qué harían los sacerdotes? Casi puedo verlos mientras os lo cuento. Normalmente figuras de gran dignidad y solemnidad que se pondrían a reunir los adornos del templo, los tesoros ante los cuales normalmente se postrarían y venerarían, como si fueran comerciantes recogiendo su mercancía, y los guardarían en los bolsillos de sus túnicas y se adentrarían en un laberinto. Tenemos que pensar lo intrincado que sería ese laberinto, una auténtica colmena de escondites secretos. Probablemente estos hombres no serían muy atléticos, porque para ser sumo sacerdote había que alcanzar una edad madura. Pero recorrerían esos túneles en busca de lugares en los que poder almacenar esas riquezas, para que por encima de todo los romanos no las encontraran. Los historiadores creían que el tesoro había acabado en Roma hasta los años 50, cuando un descubrimiento lo cambió todo. Cuando los manuscritos del Mar Muerto fueron encontrados en las colinas de Qumran, no muy lejos de Jerusalén, revelaron mucha información sobre la vida diaria en el templo en aquella época. Un manuscrito en concreto llamó la atención de los académicos. Era una lista de escondites secretos por la ciudad en los que los sacerdotes habían escondido los tesoros más valiosos, anticipándose a la invasión romana. Esto arrojó nueva luz sobre lo que podría seguir enterrado bajo Jerusalén. Ponía algo como, en tal valle, al lado de un edificio, hay una cisterna, y si das un par de pasos en tal dirección, en ese lugar hay 12 lingotes de plata o lo que fuera. Es demasiado vago. Así no se puede encontrar un tesoro. Significa, al menos en mi opinión,
que los que los escribieron sabían exactamente dónde estaban. Por frustrante que sea como mapa del tesoro, sigue siendo una prueba de que lo enterraron. Bueno, en la antigüedad, si una ciudad estaba bajo asedio, lo primero que hacían era proteger a su familia y esconder sus riquezas. Muro de las Lamentaciones, Monte del Templo. Hoy en día lo único que queda del segundo templo de Salomón es su muro exterior, conocido en todo el mundo como el lugar de oración más sagrado para los judíos, el Muro de las Lamentaciones. ¿Será el Arca de la Alianza otro de los tesoros escondidos tras este mismo muro? Muchos creen que es una posibilidad real. Salomón era inmensamente rico para su época. Y todos conocemos las historias sobre todo el oro que se extraía de sus minas. Además, se supone que Salomón tenía acceso a joyas, diamantes y todo tipo de piedras preciosas. Si esas piedras se hubieran escondido cuidadosamente en un lugar secreto bajo el templo de Jerusalén o bajo el palacio de Salomón, podría haber 2, 3 o 4 tesoros escondidos en esas cuevas, bajo la cúpula de la roca. Hay varias ideas sobre lo que podría haberle pasado a estos tesoros. Por un lado, sabrían que les iban a invadir. Serían conscientes de que tenían un ejército en sus fronteras que avanzaba hacia ellos. Así que cabe la posibilidad de que hubieran hecho duplicados o copias y hubieran escondido el tesoro auténtico. Esos artículos se hubieran quedado en su sitio y ciertamente el Arca de la Alianza siguió durante un tiempo en Jerusalén antes de desaparecer de la Biblia. Cuando los antiguos dibujaban un mapa del tesoro, eran bastante explícitos. Decían, en la segunda puerta, bajo el tercer escalón, hemos guardado tanta plata. No debía ser un lugar extremadamente difícil de encontrar. Querían que alguien lo encontrara, pero solo alguien que supiera de su existencia. Lo que ocurre hoy en día es que la gente se tropieza con cosas así en su vida diaria. En su jardín o al hacer reformas en casa, encuentran reliquias que llevan allí 2000 años. La posibilidad de que uno de los mayores tesoros de la antigüedad siga escondido bajo la ciudad vieja lleva siglos atrayendo a arqueólogos y aventureros. Uno de ellos, Shimon Gibson, ha pasado décadas explorando los túneles escondidos y todos los recovecos de Jerusalén con el propósito de descifrar su pasado. En realidad se trata de 2 tesoros. Está el tesoro salomónico y el tesoro del periodo romano. O digamos, el tesoro de la época de Jesús, que se llevaron como botín de Jerusalén. El primer tesoro no sabemos dónde se encuentra. Una posibilidad que me parece bastante lógica es que si los babilonios estaban aporreando las puertas de la ciudad y querían entrar para saquear, violar y destruir, escondieran el tesoro. Y eso me hace pensar en los espacios subterráneos que hay bajo Jerusalén. Ahí habrían podido esconder grandes cantidades de dinero o algún tesoro. Habrían buscado algún espacio subterráneo y lo esconderían ahí. Shimon, tú has escrito un libro sobre la red de túneles que existe bajo el monte del templo. Sí, hay alrededor de 45 espacios subterráneos, canales y cisternas bajo el monte del templo. La mayoría de ellos todos en realidad, son inaccesibles a los occidentales desde comienzos del siglo XX, cuando entraron los últimos exploradores occidentales. Hay un laberinto, una especie de madriguera, túneles, cámaras y cisternas bajo el monte del templo. ¿Y sería posible que me llevaras contigo para explorarlos? Lo que podríamos hacer es visitar un túnel que está situado al norte del monte del templo y que llega hasta él. Creo que tú y yo deberíamos ir a ese túnel y echar un vistazo a ver si lo encontramos y pudiéramos recorrerlo. Puede que llegue al monte del templo. Vayamos a comprobarlo.
Lo cierto es que gran parte del tesoro de los viejos templos fue desenterrado y vendido por comerciantes importantes aquí, en la ciudad. Desde sencillos cuencos de cerámica a artículos más elaborados como joyas, objetos de plata, monedas e incluso armas. Mucho de lo que venden aquí es falso, pero si buscáis bien, con un poco de suerte podríais encontrar objetos que posiblemente tengan 2000 o 3000 años. Y si queréis ver lo bueno, tenéis que visitar a algunos de los principales anticuarios de Jerusalén. Son la gente a los que los saqueadores de tumbas y cazadores de reliquias llevan primero sus hallazgos, y me han dicho que Hader Beidun es uno de los mejores de la ciudad. ¿Hader? Hola, soy Jamie. Hader Beidun, encantado. ¿Cómo estás? Bien. Tienes una tienda preciosa. Bienvenido. ¿Quieres visitarla? Por favor, sí, gracias. Vaya, es increíble. Estaba buscando tesoros de la época de Salomón. ¿Tienes algo así? Te enseñaré algo de esa época. Sí. Una espada. ¿Y cuántos años tiene? De la época de Salomón. ¿Sí? El rey Salomón. ¿Entonces tendrá 2500 años? 2700 años. ¡Hala! Y también tengo un casco. Sí. Vale, ¿y es de una época similar? Sí, del mismo periodo. Vale, ¿y quién hubiera usado un casco como este? Lo usaban solo para las ceremonias, no para luchar. ¿Y qué es? ¿De qué está hecho? De bronce. ¿Es de bronce? De bronce, sí. ¿Y la espada también? ¿Y el ojo? ¿Lo ves? Es de cristal. ¿Lo has visto? Sí, es precioso. ¿Y la espada la hubieran usado? También de bronce. También es de bronce. Para luchar. Ya, vale. ¿Y cuánto me costaría? Eso cuesta 7500. 7.500 siclos. Dólares. ¿Dólares? Sí. ¿Y ese es su mejor precio? El mejor. ¿En serio? Sí. ¿Podrás ofrecerme algo mejor? Algo para endulzar el trato, como regalo. Ya, vale. Puedo darte una moneda. Vale, es increíble. Te enseñaré una moneda del segundo templo. ¿En serio? Sí. Vale. El rey Salomón es del primero. Claro, sí, vale. Esta es una moneda del segundo templo, un siclo de plata. Vaya, Una moneda de plata. es increíble. ¿Y vale mucho dinero? Vale mucho dinero porque es de plata. Vale. Hay gran cantidad de tesoros escondidos en lugares probablemente muy comunes, que son los mejores para esconder algo. Si la gente encuentra algo y se lo entrega a las autoridades, no ganan nada de dinero. Así que si quieren venderlo, existe un mercado negro y no hay que buscar mucho para encontrarlo. ¿Y hay muchos tesoros bajo Jerusalén? Es posible, claro, que todavía no se haya encontrado todo. ¿Como viejos túneles o cuevas? Sí, por supuesto. Te enseñaré lo que tengo aquí. Bien. Esto es para los coleccionistas importantes. Vale. Caray. Es increíble. Y aquí no traes a cualquiera. Esto es para coleccionistas serios que llevan coleccionando estos artículos muchos años. Muchos años. ¿Y todo esto lo han sacado del suelo? Excavaciones subterráneas. Excavaciones. Tumbas subterráneas. Ya. Los tesoros son extremadamente caros. No puedes entrar en una tienda de antigüedades de Jerusalén y decir, enséñame sus tesoros, estoy dispuesto a comprar. Pero podemos intentarlo. Sí, Probaremos a ver. Puede que encontremos la menorá en alguna trastienda. puedes intentarlo. Esto es un toro. Ah, vale. De hace 3000 años. 3000 años. Para beber vino. Está en muy buenas condiciones. Sí, no está roto, está entero. ¿De hace 3000 años? Sí. ¿Y esto dónde lo encontraron? ¿Se sabe? Lo encontraron en el sur. Ya, vale. ¿Pero bajo la ciudad? Sí, debajo. Porque hay un sistema de cuevas y... Tumbas, sí, sí. ¿Y para qué lo hubieran usado?
Se echaba el vino por aquí y se bebía por la boca. ¿Es una copa de vino? Sí, vino. ¿Cómo? ¿Así? Ponían la mano ahí. Vale. Y luego, cuando la quitaban, Bien. entraba el aire y salía el vino. Es increíble. ¿Y qué color tiene? ¿Y cuánto valdría esto? 4.500. $4.500. Caray. Según las leyes de Israel, se pueden vender antigüedades y hay tiendas para aquellos que quieren comprar objetos y antigüedades, lámparas, cuencos, todo tipo de estatuillas, etc. También hay otra ley que prohíbe las excavaciones ilegales. Así que una ley es opuesta a la otra, lo cual supone un problema. Como resultado, hay una laguna legal. Se extraen objetos ilegalmente, incluso tesoros. Algunos son objetos mundanos, que acaban en las tiendas de la ciudad vieja de Jerusalén o en cualquier otra parte. Los turistas que pasen pueden comprar un objeto, conseguir un certificado y llevárselo a su país de origen. Pero los tesoros normalmente están escondidos, no son tan accesibles. Los sacan del país de contrabando y aparecen en distintas colecciones por todo el mundo. Tal y como me prometió, Shimon organizó una visita a uno de los principales túneles que pasan bajo la ciudad vieja y llevan al segundo templo de Salomón. La conocen como la Cueva de Sedecías. Shimon, ¿la gente sigue excavando en las cuevas hoy en día? La Cueva de Sedecías fue explorada en el siglo XIX y al principio del siglo XX. Luego la cosa se calmó un poco, pero últimamente un grupo relacionado con Ron Wyatt ha estado excavando por ahí. ¿Ese es el que intentó encontrar el arca? Exacto, sí. A principios de los 70 iba gateando por un túnel muy cerca de la Cueva de Sedecías y afirmó haber encontrado el Arca de la Alianza y otros tesoros del templo. Hizo fotos, pero por desgracia estaban borrosas. Y lo malo es que no conocemos la ubicación exacta donde estaba. La cueva que vamos a ver ahora, la Cueva de Sedecías, es un lugar ideal porque es un espacio subterráneo enorme que se extiende a lo largo de gran parte de la ciudad vieja. Y es tan grande que incluso te puedes perder dentro. Yo me he perdido en varias ocasiones, pero afortunadamente tengo un mapa y pude encontrar la salida. Estos muros fueron construidos por Salomón el Magnífico. Ahora entraremos en la cueva, que se extiende bajo la ciudad vieja de Jerusalén. Así que es muy emocionante. Y hay toda una red de... Según cuentan, Herodes el Grande usó piedras de la Cueva de Sedecías para construir el segundo templo de Salomón, incluso sus murallas exteriores, y se rumorea que a lo largo de los años, saqueadores de tumbas y contrabandistas de reliquias han usado pasajes secretos que salían de esta cueva para acceder a los restos del propio templo. Impresionante, ¿verdad? Increíble. ¿Qué hay por ahí? Esta es una zona que no está abierta a los turistas que vienen a visitar la cueva. Vamos a explorarla. Vale. Fue como entrar en otro mundo. Me costaba imaginar que la bulliciosa ciudad de Jerusalén estaba literalmente sobre nuestras cabezas mientras Shimon me guiaba por los túneles. Fíjate, es impresionante. Estas cavernas se abren a un espacio mucho más grande. Y como puedes ver, extrajeron bloques de piedra del suelo y de las paredes. Puedes comprobar que hay hoyos llenos de escombros, pero si extrajéramos esos escombros llegaríamos a otras cámaras inferiores. Así que, por lo menos, habrá 2 o 3 capas de salas y cavernas a diferentes niveles que se adentran en el suelo. Jamie, quiero enseñarte algo que está muy bien.
Mira, fíjate en todos estos grafitis. 1869, ¿has visto? Y aquí hay otro de 1874. Y también hay un símbolo de los francmasones. Claramente, el tal Richardson que firmó aquí era un francmasón. Hay nombres de todos los que han visitado la cueva. Incluso figuras clave para la historia de Jerusalén, como cónsules y todo tipo de gente que firmó en la pared. Ahora quiero que vayamos por aquí, para enseñarte otra cámara. Vale. Esto es un pozo que lleva a los niveles inferiores de las cuevas, y bajo ese nivel hay cuevas todavía más profundas. Así que se puede pasar de un nivel a otro y es muy emocionante. ¿Podemos bajar por aquí? Sí, bajemos. La cueva de Sedecías solía conocerse como las canteras de Salomón. Es una cueva enorme que se encuentra bajo la ciudad vieja de Jerusalén y se extiende a lo largo de cientos de metros. Puede que algún día encuentre allí el tesoro si alguien se pusiera a excavar en su interior. Es un poco misión imposible, porque dentro hay muchísimos escombros. Probablemente se tardarían 1000 años en sacarlos todos. Como arqueólogo no tengo tiempo suficiente para hacer esto, pero es un lugar en el que podría estar escondido el tesoro. Vaya. Este cable y esta cuerda son para que si alguien se pierde en la zona inferior, siga la cuerda y pueda encontrar la salida. Y encuentre la salida. Pues no la soltaré. Vale, vamos. Vale. Aquí hay una invasión de cucarachas. Sí, madre mía. Vale. Mira, estos son los túneles que avanzan en dirección al monte del templo. Y como puedes ver, están llenos de tierra y escombros, así que no conocemos su extensión total. Yo he avanzado unos 30 o 40 metros hacia el sudeste, hacia el monte del templo, y estoy seguro de que si se extrajera toda esta tierra, se podría llegar al monte del templo. ¿Puedo ver el mapa un momento? ¿Hay gente que sigue buscando tesoros bajo el monte del templo? Siempre hay arqueólogos excavando en Jerusalén. Les interesa mucho desenmarañar la historia de la ciudad. También hay grupos externos, gente de distintas partes del mundo, que tienen el deseo, la pasión de encontrar reliquias del pasado, entre ellas el Arca de la Alianza. Y a menudo recibo llamadas de gente que me dice: sé dónde está el Arca de la Alianza, ¿quedamos para que la veas? Yo siempre estoy abierto a considerar todo tipo de posibilidades. Y como Jerusalén tiene un montón de cámaras y túneles subterráneos, puede que en algún sitio se encuentre algún tesoro. Vale, ¿y dónde estamos? Por aquí. Sí. Hemos bajado a esa cámara y luego hemos avanzado por este pasillo. Estamos en esa intersección, ¿ves? Y ese es el túnel que va en dirección al monte del templo. Así que el monte del templo estará por aquí. Exacto. ¿A cuánta distancia estamos del monte del templo ahora? Está como a 50 o 100 metros de distancia. Cuidado con la cabeza. Seguimos adentrándonos en el mundo subterráneo hasta que llegamos al final de un túnel que había sido bloqueado a propósito, posiblemente por saqueadores de tumbas que cubrieran sus huellas. No pudimos seguir más allá. Arqueológicamente, Jerusalén es como una cebolla, con muchas capas de historia. Y a mayor profundidad, más antigua es. Las calles romanas siguen ahí, enterradas a 30 metros bajo la ciudad medieval que vemos hoy en día.
La doctora Kate Raphael es una arqueóloga que se ha pasado años trabajando en la zona del Monte del Templo y conoce el laberinto subterráneo mejor que nadie. Cree que el rey Salomón construyó una cámara secreta bajo su templo para esconder sus tesoros en caso de ataque. ¿Qué era la cámara de Salomón? Si la palma de mi mano es el Sancta Sanctorum, el lecho de roca en el que creo que tuvo lugar el sacrificio, ese era el Sancta Sanctorum del propio templo. Según una fuente, eso fue muy posterior. Cuando el rey Salomón construyó el templo, mandó hacer una cámara bajo el Sancta Sanctorum. Así que este es el lecho de roca y abrió una sala por debajo para que si el templo era amenazado o había una emergencia, pudieran coger los tesoros y el arca y guardarlos en un lugar seguro. Los podían llevar justo debajo del Sancta Sanctorum, donde estaba esa sala en la que los podían guardar con la esperanza de que no los encontrara nadie hasta que todo se hubiera calmado. Pero según esta fuente, tal y como nos ha llegado la información, el rey Salomón había visto el futuro y sabía que su templo no duraría para siempre. Así que construyó esta cámara subterránea con la idea de que quedara algo si la casa de Dios, si el templo se veía amenazado. El Muro de las Lamentaciones es lo único que queda del segundo templo de la época de Jesús y es conocido en todo el mundo como el lugar de oración más sagrado para los judíos. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el muro continúa hacia abajo. ¿Y el Muro de las Lamentaciones se extiende hacia el sistema de túneles? Sí, el Muro de las Lamentaciones es solo una octava parte de toda la muralla occidental que construyó el rey Herodes. El sitio de oración, que actualmente está abierto al público, es un fragmento diminuto. Cuando entremos en el túnel, podremos ver el resto. Se ve la estructura, el tamaño y se adivina todo el esfuerzo y el dinero que dedicaron a construir este muro, que solo era un muro de carga. No era el templo en sí mismo, sino algo que soportaba toda la plataforma desde los laterales. Kate accedió a llevarme a ver los túneles que pasan por debajo del Muro de las Lamentaciones, un lugar que es lo más cerca que se puede llegar al Sancta Sanctorum del templo original de Salomón, en el que se guardaban el Arca de la Alianza y otros tesoros sagrados. Vale, no somos ni mucho menos los primeros que han intentado resolver el misterio de lo que sucedió con los tesoros del templo. Y puede que este sea el mejor sitio para contar esa historia. Uno de los primeros exploradores occidentales que intentó resolver el enigma fue Warren, de la Fundación para la Exploración Palestina. Llegó a finales del siglo XIX y no tenía el dinero ni la capacidad de excavar el túnel entero como le hubiera gustado. Así que decidió abrir dos pasadizos, rezando para que alguno de los dos diera con lo que estaba buscando, o al menos le ayudara a resolver parte de la historia y colocara alguna pieza del puzzle en su lugar. Y si la información sobre la cámara subterránea que fue construida por el rey Salomón tiene algo de cierto, puede que se acercara más que ningún otro occidental a esa cueva, al lugar
donde podrían estar escondidos los tesoros del monte del templo. Muchos judíos creen que el Arca de la Alianza y el resto de tesoros sagrados siguen enterrados en una cámara segura en algún lugar bajo el monte del templo. Prueba de ello fue que en 1982, un grupo de rabinos ultraortodoxos liderado por el rabino Getz intentó atravesar la puerta de Warren para llegar al Sancta Sanctorum y lo que esperaban que fuera el último paradero de los tesoros de Salomón. Pero alertadas por el ruido, las autoridades musulmanas de la mezquita de Al-Aqsa reaccionaron rápidamente y detuvieron a los rabinos antes de que pudieran llegar al tesoro e iniciar un conflicto más grave. ¿Cuánto se acercó el rabino Getz a la cámara? Creo que si la cámara estuviera ahí, se quedó a unos metros de ella. Llegó a 4 metros de donde pensaba que estaba la cámara. 4 metros por debajo de donde estaría el Sancta Sanctorum del templo del rey Salomón. Así que llegó muy cerca. 4 metros. Sí, le faltó poco. Hay un arqueólogo judío que está extrayendo material del monte del templo. Se trata del profesor Gaby Barkay. Lleva más de una década cribando meticulosamente los escombros que tiraron al valle los trabajadores que construyeron la mezquita de Al-Aqsa. Hasta la fecha, ha encontrado casi 2 millones de fragmentos de cerámica, vidrio y monedas que datan de muchos milenios antes de Cristo. Cree que es muy improbable que se recuperen grandes tesoros salomónicos del monte del templo. Mira, yo no soy un cazatesoros. Por otro lado, me alegraría mucho si lo encontrara yo. No creo que se vaya a encontrar ningún tesoro en Jerusalén, porque en la historia de Jerusalén, todas las generaciones han robado a las anteriores. Robaban incluso las piedras de las construcciones para reutilizarlas una y otra vez. Así que no tengo muchas expectativas. De vez en cuando, algún arqueólogo tiene suerte y encuentra algo. Recientemente, un colega mío, Doron Ben-Ami, encontró un botín de 240 monedas de oro de la época de Heraclio, el último emperador bizantino que gobernó en Jerusalén. De vez en cuando hay golpes de suerte, pero eso no son más que pequeñas muestras de la riqueza que hubo antaño en Jerusalén. Hoy en día, miles de voluntarios ayudan a cribar las toneladas de escombros del monte del templo, recogiendo cuidadosamente los restos de cerámica, vidrio y metal que luego entregan a Gaby para que los analice. Aquí tenemos un montón de fragmentos de cerámica que podemos datar. Por supuesto, se hace mucho mejor con las piezas que tienen un borde, porque cuando tienen un borde, a veces es un trozo de una lámpara de aceite que se hizo con un borde y todavía se ve el dibujo. A veces encontramos un trozo de azulejo con algún resto de pintura. Hasta ahora hemos extraído 2 millones de trozos de cerámica. Jerusalén es un lugar fascinante para los arqueólogos porque aparece algo nuevo casi todas las semanas. Shimon Gibson me llamó porque quería enseñarme una antigua piscina y unos desagües en los jardines de una iglesia de la ciudad vieja. Es exactamente en lugares como este donde los sacerdotes podrían haber escondido tesoros antes de que atacaran los romanos. Jamie, esto es lo que quería enseñarte. La piscina de Bethesda. Como ves, hay unos escalones que bajan.
¿Bajamos a verla? Sí. Hay una puerta, pero creo que está... Sí, está cerrada, ¿verdad? Vale, tendremos que saltar. Vale. Vamos a echar un vistazo. Cuidado con los escalones. Esos escalones bajan hasta la piscina y hay bastante agua por debajo. Vamos a ver. Como en muchos lugares antiguos de esta ciudad que no están abiertos a los turistas, el acceso puede ser complicado. En este caso tuve que bajar por una escalera de metal hasta los restos de la piscina del siglo I. Vale, esta es la piscina de Bethesda. Y lo que ves aquí son los escalones originales que datan de hace 2000 años. Hay escalones y rellanos entre medias, eso es muy típico. A veces venían a bañarse a la piscina inválidos y no podían bajar por los escalones. Así que podían traerlos en literas y para eso servían los rellanos. En uno de los evangelios se habla de que Jesús curaba a gente en una piscina. Sí, exacto. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan hay una historia en la que Jesús fue a una piscina y curó un inválido. También hay una clara referencia al murmullo de las aguas. Y aunque no está claro, algunos creen que se añadió posteriormente al texto original. Pero Eusebio de Cesarea también habla de algo muy similar. Hablan del burbujeo del agua y de la sangre roja que sale a la superficie y creo que se refería a esto. Si te asomas por aquí, se ve una especie de cerco rojo, que es lo que pasaba cuando el agua llegaba desde la piscina norte hasta esta. La corriente era muy fuerte y como resultado, esta arena roja era arrastrada a la piscina y luego subía a la superficie, haciendo que el agua pareciera roja. Creo que eso es lo que se esconde detrás de todo. ¿Y hay un túnel aquí abajo? Sí, eso quería enseñarte. Vamos a verlo. Está bajo el agua. No esperaba que hubiera tanta agua, pero a ver qué podemos hacer. Sí. Este es el túnel que comunica las dos piscinas. Una especie de desagüe, lo que significa que cuando querían agua de la piscina norte, abrían la compuerta y entonces el agua llenaba esta piscina y así se podían bañar aquí. Eso tenía un propósito de purificación, para que los que quisieran entrar en el templo se lavaran. Pero, como ves, hay todo tipo de cosas bajo el agua y en el fondo se ve un tipo de piedra que es la parte superior de un túnel que se extiende bajo nuestros pies en esa dirección, hacia el templo, para llevarse el agua sobrante y que pudieran drenarla. Pero está bajo el agua, así que... ¿Y no podríamos...? Podemos ver el túnel superior. ¿Puedes cogerlo? Sí, lo tengo. A ver si puedo... Cuidado. A ver si cabe. Ya está. Sí. ¿Es seguro? Se está hundiendo. Pero a ver si podemos entrar. Creo que sí. ¿Necesitas un poco más? Sí, a ver. La levantaré un poco. Está atascada. ¿Puedes levantarla? Eso es. Ya está, genial. Vale. Vale, entremos a ver qué vemos. ¿Seguro? ¿Estás bien? Sí. ¿Ya está? ¿Qué se ve? Se ve el túnel que se extiende hasta la otra piscina, pero es imposible avanzar. Está lleno de tierra y hay... Me preocupa que ceda en cualquier momento. No, está bien. Es resistente. Vale, como ves, es imposible llegar a la otra piscina. Está inundado, ¿no? Sí. Vale. Tendremos que abandonar... Una pena. La idea de entrar en ese túnel.
Aunque Shimon tenía la esperanza de que este desagüe pudiera ser una puerta trasera a los restos subterráneos del templo, las últimas lluvias habían inundado por completo la entrada y no había manera de avanzar. Si hubiera algo en ese pasadizo, seguiría siendo un secreto durante más tiempo. Al ver la ciudad vieja y la cúpula de la roca, excavar bajo ella puede parecer una idea sencilla y tentadora, pero nada más lejos de la realidad. ¿Crees que sigue habiendo algún tesoro hoy en día? Creo que sigue habiendo tesoros en el mundo que pertenecieron al primer templo. Creo que sobrevivieron y dudo que los hubieran fundido. Puede que algunos sigan en Jerusalén, pero es complicado excavar allí. Es muy difícil conseguir permisos para iniciar una excavación arqueológica. El monte del templo está muy politizado y como arqueólogo me gustaría tener acceso libre a sitios así. Pero por otro lado, en Jerusalén, debido a esas dificultades, nunca nos aburrimos. Así la vida es más interesante. Los israelíes no miran con buenos ojos las excavaciones arqueológicas simplemente porque es una ciudad ocupada para la mayoría de la gente. Como resultado, las organizaciones e instituciones internacionales relacionadas con la arqueología no pueden excavar aquí, lo cual es una pena. ¿Crees que sigue habiendo tesoros enterrados bajo Jerusalén? Por supuesto que sí. Creo que si alguien, con la sabiduría de Salomón, según la tradición, hubiera depositado gran cantidad de riquezas y objetos de gran poder e importancia en esas cuevas subterráneas, muy por debajo de la cúpula de la roca, habría escondido ese tesoro en más de un sitio. Creo que podría haber 2, 3 o 4 tesoros en esas cuevas bajo la cúpula de la roca. Casi todo el mundo opina que sigue habiendo tesoros, reliquias e incluso importantes documentos esperando a ser descubiertos. ¿Sucederá alguna vez? Esperemos que sí. Hasta la próxima.